Bien, entonces recuerden que esta ecuación nos permite calcular la temperatura en una posición del bloque, o sea que sería, digamos, a esta distancia, x. En el McCabe únicamente aparece la ecuación para un bloque, no aparece para el cilindro o una esfera. Sin embargo, en el Ginkoplis aparece para un cilindro y para una esfera para encontrar en diferentes posiciones. Esta ecuación es para un bloque la temperatura promedio. Vean que ya es el TB medios, o sea que sería la temperatura de toda el material en donde se está transmitiendo el calor, o sea, la temperatura promedio del fluido, de este fluido que tenemos aquí, es lo que estaríamos calculando. Y se calcula de esta manera. Vean que la ecuación, ahora lo que calculamos es el TB medios. En el caso de que sea un cilindro, para la temperatura promedio también está, y también está para una esfera. En el caso de que el número de Fourier sea mayor que 0.1, entonces solo es necesario calcular el primer término de la ecuación. No es necesario determinar todos los otros términos de la serie. Y entonces podemos despejar que el tiempo t nos va a venir dado de esta manera. O sea, tiempo t, 1 sobre alfa 2s sobre pi al cuadrado, logaritmo natural, podemos encontrar cuál es la temperatura promedio del bloque. Aquí estaría. Este es para un cilindro y en este caso es para una esfera. Entonces, las ecuaciones que previamente les había mostrado, esta para el cilindro, para el bloque y para la esfera, en caso que el número de Fourier sea mayor que 1, se convierten en estas tres ecuaciones respectivamente. También las ecuaciones están ya resueltas y graficadas mediante esta imagen, en donde noten que este es para un bloque, como es la variación de la temperatura con el tiempo y dependiendo del número de Fourier. Entonces aquí está este es para un bloque, este sería para un cilindro y este es para una esfera. Noten cómo están definidos los números de Fourier. Para el bloque es alfa tiempo t sobre el semiespesor al cuadrado, mientras que para un cilindro o una esfera es alfa tiempo t el radio medio al cuadrado. Y aquí siempre lo que estaríamos determinando es la temperatura media del material que estamos calentando, no la temperatura en una posición, sino que la temperatura media. Ahora, ¿qué sucede cuando el flujo de calor con temperatura variable en la superficie? En el caso anterior era que la temperatura exterior permanecía constante, o sea, si esta era la temperatura exterior, permanecía constante este valor. Eso nos indica que toda la resistencia externa a la transferencia de calor es despreciable, o sea que tendríamos un material sumamente conductor, digamos un sólido o un metal. Sin embargo, si ya lo que tenemos es un fluido, el fluido lo que va a hacer es que hace una resistencia externa. Por eso, el flujo de calor con temperatura variable en la superficie también se puede considerar que está una resistencia externa. Inicialmente vean cómo se va desarrollando los perfiles de temperatura. Inicialmente la temperatura de la superficie es esta debido a la gran resistencia externa. Conforme va transcurriendo el tiempo y entonces estamos igualando las temperaturas, tendríamos aquí una temperatura de superficie 2, temperatura de superficie 3, hasta que se iguale. Noten que en este caso el cambio de temperatura, este sería en el fluido que está rodeando a la tubería. En la tubería tendríamos esta caída, entonces esto sería en el sólido, como está cayendo, lo mismo que estábamos considerando anteriormente, pero ahora tendríamos que considerar adicionalmente una resistencia en el exterior de la tubería. Entonces, la ecuación con que la vamos a resolver es la misma ecuación. Recuerden que esta es la misma ecuación diferencial que teníamos la ecuación de Fourier, en donde la parcial de t con respecto al tiempo va a ser igual a la difusividad térmica, la segunda derivada del tiempo con respecto a la posición. Aquí, para poder resolverlo, necesitamos una nueva condición límite, que lo que nos indica es que el calor sobre A, o sea, el flujo de calor, va a ser igual a HTF menos TS. Este es el coeficiente de transferencia de calor conductivo, la parte que está aquí en el fluido. Convectivo, disculpen, la parte que está aquí en el fluido. Y entonces lo que nos está diciendo es que este calor que está pasando por esta posición es igual al calor que está transmitiéndose por conducción. El calor por convección es igual al por conducción. Entonces, el coeficiente convectivo por TF menos TS
es igual a menos k parcial de t con respecto a x evaluado en x igual a 0 en esta posición. Con eso ya podemos resolver la ecuación diferencial y vean que la diferencia es que ahora tenemos que considerar un coeficiente convectivo. Entonces, para poderla resolver y mantener la simplicidad de las gráficas que habíamos estudiado o de las ecuaciones que habíamos estudiado previamente cuando la temperatura en la superficie no es variable, permanece constante, entonces se define el número de Biot. El número de Biot es una medida de la relación entre las resistencias externas e internas. Entonces, para un bloque plano, Biot va a ser igual a HS, el coeficiente convectivo, por el espesor dividido entre K. Pueden ver que es una relación entre el coeficiente convectivo y el coeficiente convectivo y el coeficiente de conducción. Para una esfera o cilindro va a ser igual a HRM sobre K. Entonces, aquí tenemos, igual que habíamos visto previamente para un bloque, tenemos las soluciones, pero cuando existe una resistencia externa. Entonces, este sería cuando es infinito. Cuando es infinito, el Biot lo que nos está indicando es que este valor, el coeficiente convectivo por S, es muchísimo mayor que el coeficiente de conducción. Y eso entonces lo que me indica es que esta resistencia es despreciable. La única resistencia va a ser la conducción y nos daría la misma ecuación que teníamos previamente cuando teníamos un bloque. Ahora, cuando el número de Biot está entre estos valores, desde aquí, desde 20 hasta 0.1, vamos a tener que ambas resistencias juegan un papel en cómo definir la temperatura. Entonces, cuando el número de Biot es muy grande, se considera que la resistencia externa es despreciable. Cuando Biot es pequeño, la resistencia interna es despreciable y se considera que todo el sólido está a la misma temperatura. Eso quiere decir que cuando este valor es muchísimo mayor que este, entonces toda la resistencia al calor va a ser dada por el coeficiente de convección. Y, o sea, una vez que ya entra dentro del sólido, ya ha alcanzado todo el sólido permanece a la misma temperatura porque la principal resistencia es el exterior. Aquí, como les digo, tenemos para una placa con resistencia térmica externa. Aquí lo tendríamos para una esfera. Vean que aquí está el infinito para la esfera, que se convertiría en cuando no tenemos resistencia externa. Y aquí los diferentes valores que hasta aparecen para 50, 10. Vean que en todos estos sí que tendríamos que considerar las variaciones del Biot. Además aparece una línea punteada, que esta línea punteada se resuelve por una agrupación de las resistencias. Entonces, debido a que nosotros tenemos dos resistencias, que es la convección y la conducción, lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas dos y esta resolución esta línea punteada surge de la resolución que a continuación les voy a explicar. Como pueden ver, la aproximación es muy buena. Sin embargo, ya cuando nosotros tengamos números de Biot mayores, la aproximación deja de ser tan buena. Lo que vamos a hacer es que lo que es la transmisión de calor lo igualamos a un coeficiente global. Este coeficiente global incluye la convección y la conducción y vean que depende del tipo de geometría. Aquí, como tenemos una esfera, es más Rm sobre 5K. Por favor, vean cuánto es para un cilindro y para un bloque. Entonces, esta es la ecuación que nos iguala el calor con la transmisión de calor. Nos iguala el cambio en la temperatura con la transmisión de calor. Al resolverlo y agrupándolo, entonces nos queda que dTb, Tf menos Tb es igual a este término. Y al integrarlo nos quedaría el logaritmo natural de Tf menos Tb, Tf menos Ta, menos 3ut, rho Cp Rm. Nos quedaría de esta manera. Esta ecuación a mí me parece muy útil cuando el único término de la resistencia es la convección, o sea, que la convección, que este es despreciable comparado con la convección, y entonces para poderlo resolver y encontrar cuánto se tarda en alcanzar una temperatura, lo mejor es igualar el coeficiente global al coeficiente convectivo. Ahora, para calcular el calor total transferido en un bloque viene dado de esta manera. O sea, si tenemos un TB, para calcular todo el calor que se ha transmitido viene de esta forma, en un cilindro de esta manera y para una esfera así.